presiones, acá de momento de volteo, nada nuevo. División de la figura en triángulos de rectángulo, para el tema del cuadro. El cuadro en sí, adelante. No hay relleno pasivo, entonces no pasa nada. En el factor de seguridad de deslizamiento no se le suma. No hay carga inclinada, porque la sobrecarga no es inclinada, no hay pH. Ahí vamos a hablar de eso. Estoy recapitulando los pasitos anteriores a manera de no perder el hilo en el procedimiento. Luego los factores de seguridad, nos damos cuenta que el deslizamiento no cumple. Bueno, había un asterisco, ¿verdad? Oigo un orgullo ahí. Había un asterisco aquí, que era el tema de tener cuidado que para el peso del relleno, ¿ya? Para el peso del relleno hay que sumarle la altura equivalente. ¿Verdad? Cuidado con eso, ¿verdad? Porque esto puede alterar ahí el cuadro. Y tú sabes que el cuadro es, o fue, mejor dicho, en el primer parcial, la mayor, pues, el mayor enemigo en la nota. Entonces, cuidado con eso. Bueno, factores de seguridad, no cumple el deslizamiento, voy al espolón, del tamaño de la zapata y del espesor y el ancho de la zapata. Un cuadrado. Para los que no se lo imaginan, es como una solera inferior, que va abajo del pie del muro, como una viga. ¿Ya? Simplemente para tratar de evitar el deslizamiento, no cumple función de flexión. Solo decimos con el color cuando no cumple el factor de seguridad. Solo cuando no cumple el deslizamiento. Si aquí te da 1.5 o más, pues no se le pone el color, no lo cumple. ¿Está bien? Luego lo que fue la resultante, el tema de la excentricidad y finalmente la revisión de presiones, ¿verdad? Comparada con la del suelo. Ahí termina el primer parcial, con las cosas nuevas que eran nada más: altura de sobrecarga, espolón y presión horizontal. Nada más, 3 cositas nuevas. Parte de lo bien. Luego dijimos que íbamos a entrar al diseño del vástago. Y aquí sí había varias cositas que creo que recapitular. Primero, el tema de la tabla. Esa tabla aparece, las tablas aparecen en cualquier libro de concreto reforzado, y las puedo dar también, si no las tienen por ahí, se bajan en internet. En los apéndices, los libros de concreto aparecen para diferentes F'(C) y FI. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque al final no podemos quedarnos con la tabla de presentación. Si cambia el profe a FI 40.000 y F'(C 4.000, es otra tabla. Totalmente diferente. Hay que fijarse en eso. Bien, el diseño del vaso dijimos que tenía un primer paso que era factorizar las cargas. Entonces factorizamos las intensidades y luego calculamos las presiones nuevas que sería eso. ¿Ya? Para calcular otra vez el nuevo momento de volteo, que sería el momento de diseño. Aquí viene el paso que no sé si lo entendieron la vez pasada, lo voy a volver a explicar, que es el paso de la verificación del ancho del vástago. ¿Ya? Y eso lo hacía con la limitación del porcentaje de acero. ¿Ya? Con esa limitación del porcentaje de acero yo entro a esta tabla y encuentro el valor de MU entre pi b de cuadrado, que sería esto. Para despejar de ahí el ancho del vástago. ¿Está bien? Al despejar ese ancho del vástago, me doy cuenta que hay que sumarle el recubrimiento. Y en ese caso me da prácticamente lo mismo que había asumido yo de 1.5 pies, o sea, un pie 6 pulgadas, o sea, 18 pulgadas. ¿Ya? Aproximado, ¿verdad? Porque me da 17, pero le aproximo al múltiplo de 3 más cercano, que es 18. ¿Ya? Se escuchó como está poniendo flores en un jarrón. Se escuchó algo así, se vea, ¿no? Una vasija, no sé, un recipiente raro. Una pócima, no sé. Después de una entrega, cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Un envenenamiento, no sé, pues sí, una elixir. Peligroso. ¿Qué era? ¿Agua? Ah, ya. No, en bolsa está en cualquier cosa. Ya. Verificamos entonces el ancho del vástago. Y con el nuevo ancho,
asumido pues, aproximado, resto el recubrimiento, vuelvo a calcular la expresión, vuelvo a calcular mi RO y ese es mi RO que voy a armar. Voy a dar un examen y dice usted, voy a armar con punto 018, no, perdón, con punto 209 que me salió. No, ese es para verificar el ancho del vástago. ¿Ya? Solo para saber que la limitación me da lo suficiente para que el ancho sea el que yo predimensioné. Si aquí me hubiera dado, por ejemplo, no sé, 17 y lo aproximo a 19 y lo aproximo a 20, mayor que el que tenía, entonces ya cambia. ¿Verdad? Cambia y con ese 20 vuelvo a calcular mi MU, vuelvo a calcular mi RO, ¿ya? Y con ese RO armo. El armado del vástago dijimos que era en dos partes. Se escuchó ahí como un reflujo también, no sé. David, sí. Y pues no sé. Ya tranquilo, ya. Estamos en confianza. Dos tipos de armado del vástago. El armado principal que dijimos cuál era, el vertical, pegado al relleno, sí. Y el horizontal que estaba en dos partes, una pegado al relleno y otra pegado a la parte donde no hay relleno, que es una malla, un grid, ¿verdad? Una cuadrita. ¿Cómo lo voy a armar? Fíjense. Discutíamos en los últimos minutos de la clase anterior de dónde salía este número, ¿se acuerdan? Por allá Marce logró hacer la cuenta y logramos ver que daba o resultaba, mejor dicho, de despejar el valor aquí del área utilizando esta aproximación. ¿Ya? Entonces, armo con ROBD, recuerden que B en muros es 1 o 12 pulgadas, por eso aparece 12. ¿Ya? En ese caso. Cuidado en la fórmula del D. En la fórmula del D, el 12 de arriba es para pasar libras pi a libras pulgadas. Y el 12 de abajo es B. Miren la fórmula. Miren. Abajo es el 12 de abajo es B. Y el por 12 arriba es para pasar de libras pi a libras pulgadas. Para los que apuntan ahí en sus anotaciones. Bien, ROBD me da el área como imperante efectivo que calcule, ¿verdad? Y entonces empiezo a jugar con las varillas. Cojo una número 8, multiplico por 12 para que me salga fácilmente en pulgadas, la próxima 6, ¿ya? Y con el valor exacto, calculo el valor del área por pie de muro, por pie lineal de muro, que es 1.57 pulgadas cuadradas. Y me queda que sería número 8 a 6. Creo que esa cuenta ya quedó clara, ¿verdad? No quiero que queden lagunas en eso porque lo demostramos la vez pasada con Marcela cuando hicimos la cuenta de dónde salía este 1.57, que es el que voy a utilizar, miren aquí, para sacar mi RO real. ¿Ya? El RO real es el RO final que yo calculo con la separación final. El primero es el que sale de la limitación de punto 018 de la limitación de deflexiones. El segundo, el que sale de la tabla. Y el tercero, el real. Tres RO. Cuidado. Al final me quedo con el que me manda la separación. ¿Cuánto daba la cuenta aquí? Hagámoslo otra vez. ¿Verdad? Porque siempre hay gente que no lo acuerda. ¿Cuánto da esta cuenta aquí? No da 6, exacto. Da un valor de 4. Porque yo sé que hay gente que no le pone atención y al final se enreda. ¿Cuánto daba ahí? 5 cuánto. ¿Cuánto da? Da 6.49. Ah, bueno, más bien más. 6.49. Entonces, del lado de la seguridad, ya me quedo con 6. No me quedo con 6.5. Me quedo con 6, del lado de la seguridad. Entonces, como decía Marce, a menor espaciamiento, mayor área. ¿Ya? Y lo que hice fue despejar con 6 a su vez. ¿Se acuerdan de eso? Entonces dijimos, creo que dijimos, 1.79 entre A sub S es igual, por 12, es igual a 6. ¿Ahí? Y creo que dijimos, A sub S es igual a 0.79 por 12 entre 6. Algo así creo que hicimos, ¿verdad? Me parece. Y al final era como que multiplicar 2 por 0.79, porque esto es sexta 1, sexta 2, 2 por 0.79 daba 1.57. Así es creo yo, ¿se cuenta? 58. 58. En ese caso.
Repito, ¿para qué hacemos eso? Para calcular el RO real, el RO final, el RO con que voy a finalmente comparar el mínimo. Mírenlo aquí. Usted no puede comparar el RO real, este, con este. No puede comparar el punto 09 con este, porque no es con eso que se quedó al final, se quedó con este. ¿Ya? Entonces, esas cositas son pasos en el examen que al final uno dice, bueno, tantos números, tantos casos, sí, pero el examen es más largo, más minucioso, hay más cositas que revisar, entonces hay que tener cuidado. Adelante, adelante. Ahí muere el acero vertical. El acero principal del vástago es el acero principal que está pegado a la pared vertical o al relleno. Número 8. El acero de temperatura está en dos partes. Una parte que es pegada al muro, al relleno, perdón, y otra cosa pegada a la parte externa de la cara del muro. Entonces, el código me dice que el acero horizontal debe calcularse con un RO de .025, pero dijimos en la clase anterior con el ancho promedio del vástago. El ancho del trapecio promedio es la mitad. Sí. No va a haber ningún caso en el que tenemos que calcular el muro con el RO real. Siempre va a ser con el .025. Sí, ya ese es el estipulado para el acero horizontal, .025, porque es un acero de temperatura, como el 12, .018, .02. Entonces, un acero de temperatura ya está estipulado por el código con este valor. Ingeniero, Que sería, perdón, sería .025 B por el D promedio, que es la semisuma de la base. Mande, dígame. es una duda medianamente básica, pero ¿por qué se le llama acero por temperatura? Por la contracción, lo que explicábamos en el sistema 4, ¿verdad? Recuerden que siempre las estructuras están sujetas a la interacción con el medio ambiente, con la tierra en este caso, ¿verdad? Entonces siempre ese cambio de temperatura, de frío, calor, hace que el concreto necesite cierto acero para que no se raje. Pero es como decir el acero por construcción también. Bueno, sí, el de construcción puede darse otro nombre porque en vigas es para sostener los anillos, por ejemplo. Ajá. De construcción, ¿entiendes? Pero en losas, en muros, en superficies grandes, pues, generalmente es por temperatura, por contracción debido a los efectos climáticos o de temperatura. Pero por construcción es por algún tipo de ayuda para, por el caso de los anillos, por ejemplo. Okay. ¿Entiendes? Pero buena pregunta, ¿verdad? Porque hay diferencia en el lenguaje, en el que uno se expresa con los aceros. Okay. Bien, ese valor lo vamos a dividir en dos partes. Un tercio para la cara pegada al relleno y 2/3 para la cara enfrente del relleno. ¿Ya? Un tercio, usted dice, profe, pero ¿y por qué pegado al relleno es menos? Porque pegado al relleno ya está el acero principal, y aquí no hay nada. Entonces ya hay una ayuda del acero principal en la parte del relleno, entonces ocupa menos acero. ¿Está bien? Hay que usar también la parte lógica a veces la explicación. Y además, en la parte del frente, lo vamos a poner como petate, como malla. Este valor del 2/3 lo voy a poner con una punto S punto, o sea, ambos sentidos. ¿Está bien? En el otro no, miren, en el otro no dice el número 4 a 15, que sería que estos puntitos. ¿Ya? Y con eso está armado entonces el cuerpo vertical del muro, el voladizo vertical del muro que se llama masa. Cosas importantes aquí. No le puede salir más grande el acero de temperatura que el del principal. Cuidado, porque a veces pasa eso, no sé por qué, hubo un cálculo mal hecho y aparece al revés, aparece aquí la varilla pequeña y aquí la varilla grande. Nada, es un error totalmente conceptual porque
el acero de temperatura no viene calculado por un momento, lector, y el principal sí. Entonces, por eso va a venir mayor. Y ahí nos quedamos, la clase anterior, ¿verdad? Ahí nos quedamos en la clase anterior y dijimos lo que está de aquí en adelante vamos a hacerlo en la siguiente clase. Antes de aplaudir el diseño del vástago, tenemos que verificar, escuchen esto, tenemos que verificar que el cortante actuante, es decir, este que factoricé, si no lo recuerda, mírenlo aquí. Las cargas de empuje factorizadas por 1.6, porque si nos quiera carga viva de empuje, esas cargas provocan cierto cortante en la base del vástago. Y ese cortante, sumado a las dos cargas, aquí ven, este es el vástago, este es el núcleo. Estas cargas provocan un cortante aquí, que debe ser resistido por el concreto, por esta unión de concreto entre este y este. Esa unión de concreto sería esta. O sea, el cortante resistido por el concreto. ¿Alguien recuerda cuánto era la resistencia del concreto cortante en el sistema métrico? Vamos a ver si hay buena memoria. El sornudo, pues. Que se escuchan ahí unos ruidos raros por ahí. Pedidos, no sé, lamento. El sistema métrico, tranquilo, el que quiera dormir, se puede dormir. No tengo problema, no en serio, en serio. Puede ser que están muertos algunos. Con tal de que escuchen algo y estén aquí, para mí ya eso es bastante. Pero si usted no aguanta y quiere poner la cabeza ahí en la mochila y dormirse, no tengo ningún problema por eso. Adelante, está con eso. Yo sé que a veces es difícil. En el sistema métrico, no, y volteo a ver y todo. No, tampoco, tampoco es una hipnosis, la cosa me para tanto. Yo sé que tengo cierto poder en la iglesia de Sardis, ¿verdad? Para la palabra, pero no para tanto. No tengo efecto. Punto 53. Pi. ¿Se acuerdan de esa forma? Ahí es una C. ¿Ya? Lo usábamos bastante, ¿se acuerdan? En el sistema 4. Porque casi siempre usábamos el sistema inglés, el métrico. Pero en el sistema inglés, el 2, phi, o phi por 2, raíz de forma C, de. ¿Okay? Aclaración, ¿verdad? Una aclaración nada más. La misma fórmula, pero con diferentes números para el otro sistema, en este caso. Entonces, miren aquí, al calcular esa resistencia del concreto al cortante, tiene que ser mayor que el cortante actuante. Esa es una pregunta de teoría que a veces aparece en el examen del segundo parcial que dice, ¿cómo debe ser la comprobación del cortante en el vástago de un muro? La respuesta del muchacho es, la comprobación debe ser que el cortante resistido por el concreto debe ser mayor que el cortante ejercido por las presiones. Ya, esa es la respuesta. Así de manera elocuente, elegante. La repito con gusto. La pregunta es, ¿cómo comprueba el chequeo del cortante en un vástago? Luego de diseñarlo, la respuesta es que el cortante que resiste el concreto en la base del vástago debe ser mayor que el cortante generado por impresiones laterales. Si no cumple, evidentemente hay problemas entonces con el ancho del vástago. Estos diseños jóvenes son chequeos, más que todo. No cumple una cosa, me regreso. Cumple la otra, sigo. Pero no cumple la anterior, pues me regreso. Y es un vaivén ahí. ¿Verdad? Que si acaso el cortante que resiste el concreto no fuera resistido por este horizontal, habría que aumentar entonces el ancho del vástago. ¿De acuerdo? ¿Por qué aumentar, profe? Porque al aumentar B no, porque si B siempre es perpendicular al pizarro, pi. Pero al aumentar B, D aumenta este, ¿cierto? El aumentar este contrarresta.
¿verdad? Casi siempre, o sea, al revés que en vigas, ¿verdad? Porque en vigas lo que hago es aumentar el peralte. En muros lo que hago es aumentar el ancho de la base. Porque está invertido. En vigas la carga es vertical y en muros la carga es horizontal. ¿Me están entendiendo? Entonces lo que se aumenta es la longitud colineal a la carga. La carga horizontal aumenta acá. En vigas la carga es acá, aumenta acá. Ya. Y si lo aumentamos, tendríamos que volver a calcular lo de los aceros. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Generalmente estamos claros que si aumento acá, no, me cambia acá. ¿Cierto? Porque el D ya es otro D. El RO es otro RO. Y cambia. ¿Verdad? Entonces la respuesta es sí, ¿verdad? Porque usted viene a leer aquí chillando todo, pero aquí se topa con algo que, hey, aquí no me dio. Probablemente no le cambie casi nada, cambia mucho. Porque tampoco es que está tanta diferencia, ¿verdad? Entonces se supone que el diseño ya viene más o menos lógico y craneado para que eso no pase, ¿verdad? Pero si llegara a pasar, sí habría que regresar. ¿Verdad? En el examen obviamente eso no va a pasar porque se supone que el ejercicio es para que usted aprenda el procedimiento y lo haga tranquilo. Pues no que se enrede ahí con que el profe nos puso ahí esa traba, no, para nada. De hecho, ya les dije que para este examen usted puede traer lo que usted quiera. Puede traer la cartilla del procedimiento, y si trae el examen hecho, pues lo vuelve a hacer y me demuestra que lo hizo como aquella vez que le conté. ¿Verdad? Pero la idea es que lo haga ahí en el examen, ¿verdad? Que lo vaya entendiendo, que se faje con un diseño real de un muro. Bien, vamos al talón de Aquiles, el talón de Aquiles. ¿Qué sabe qué es el talón de Aquiles? Sí, ¿qué? Se supone que es por la historia como la parte que tenía como débil Aquiles porque fue donde le dispararon la flecha y que por eso lo ¿Y vencieron. por qué era el punto débil ese? ¿Quién sabe? Se supone que lo sumergieron a no sé dónde, pero lo sumergieron de ahí. Cuando lo bautizaron, que ahí habla, ya entramos en un tema religioso peligroso, ¿cierto? Y habla blasfemia y todo eso. ¿A dónde lo sumergieron? Sí, lo agarraron del tobillo y lo mojaron, Ajá. entonces ahí quedó. Ajá. ¿Y quién dispara la flecha supuestamente? ¿Quién? ¿Quién? Ah, ahí está. El hermano de. Hermano. Hijo de Príamo, ¿va? Hijo de Príamo. Oso de Menelá. Pero según la mitología, la dispara Paris, que era un mariconcín, ¿va? Para mí Paris era lo peor, Paris era un pobre diablo. Así cuando lo estaba reventando Héctor, ya llegó arrastrado a las piernas de él, que no lo matara, cuando peleó con Menelá. La flecha la dirige Apolo, según la mitología griega, para los que han leído la Ilíada y la Odisea, y los que no han visto la película de Brad Pitt, por favor, estoy especificando eso porque la gente a veces cree que sabe aprendiendo viendo la movie, nada que ver. En la Ilíada y la Odisea, que son 27 rapsodias en cada libro, aparece que la flecha la dirige Apolo, que el man no podía ni tirar. En la teoría, los dioses jugaban con los humanos, pues él dirige la flecha para que le pegue el tobillo, que aquí va a saber quién es tobillo el punto de quién es, ¿cierto? Entonces hay que más o menos leer, ¿verdad? Para poder agarrarle bien el feeling a las cosas. ¿Ya? Entonces, pero este es el talón del muro, nada que ver, no es el talón del muro, es un pedazo de concreto, es una losa, nada que ver. ¿Ya? Miren cómo es la cosa. Aquí se confunde mucho el tema del diseño porque nos olvidamos del vástago. Estábamos con tres voladizos, ¿recuerdan? Estábamos con este voladizo, estábamos con este voladizo y estamos con este voladizo. Tres voladizos. Este se dobla así, este se dobla así y este se dobla así. Ya habíamos unido esa quality shape ahí de las deformadas para acordarnos más que todo dónde ve el acero, dónde, eso es lo más importante, dónde ve el acero. ¿Cómo vamos a diseñar el talón? Fíjense, pasos para el talón. Ahí no está con pasos, pero yo siempre lo trato de explicar para que el alumno vaya apuntando lo que a él le recuerde hacer el procedimiento, pues, más tranquilo. Ahí hay un dibujito, ¿verdad? De lo que significa el relleno sobre el talón y el set weight del talón mismo sería este. ¿Ya?
porque se supone que el talón debe soportar su peso propio más el relleno. ¿Está bien? Entonces, esa fuerza, téngala ahí quietecita, porque no se vaya a pegar el tiro, tranquilo. Está despierta. Esa fuerza que debe resistir y voltear, y la voltean. No hay respeto. No, el desamor es gravísimo. Contacto cero, es muy peligroso. Pero sigamos, sigamos. Marcel, no se ríe. Algún día le va a pasar. Mire, mire. Insoportable. La risa. Ahí sí se despierta, la verdad, cuando escucha contacto cero. ¿Cómo? Aquí estoy, mi amor. No, sigamos. Si no, ya ahora sí, ya se contagió. Mírala. No, se me recuerdo, son santos, son tremendos. Ahora viene Juan Pablo. Y por ahí, empinado está el camino. Pame está despierto. Se fue Pame. No, tranquilo. Tranquilo. No pasa nada. Seguimos. Es para que se despierte. Pasos para diseñar el talón. Atiende. El talón debe sostener el peso del relleno y su peso propio. Ahí está. ¿Cuánto habíamos asumido para el talón? No quiero que miren este 2. Porque este 2 viene después. Alguien puede confundir ese profe. Pero no teníamos 1.5. Sí, tenemos 1.5. Mírenlo aquí. Un pie con 6 pulgadas es 1.5, ¿verdad? Sí. Ajá. Ese es el dato que tenemos aquí. El mismo 18 que teníamos. No se duerman. Al 18 le quito el recubrimiento. Si ustedes se fijan, el texto es caprichoso. Porque el texto quita 2.5 de recubrimiento en pared y 3.5 de recubrimiento en suelo. Miren aquí. ¿Y cuánto quitamos allá en el pasto? ¿Fijaron que quitamos? Ojo con eso. Podemos ser estandarizados en decir, ¿puedo quitar 3.5 en los dos? Sí, ¿verdad? Pero realmente no es lo mismo el relleno en la pared del vástago que el suelo en sí, abajo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esa diferencia. Que el autor dice, para vástago, recubrimiento 2.5, para talón, recubrimiento 3.5. ¿Ya? Caprichoso, ¿verdad? Pero respetamos la literatura del texto de Jack McCormack, de donde ha sido tomado este ejemplo, el más fácil, creo yo, de transmitir al alumno para que se entienda, sin mucha complicación ahí de forma. El peso del relleno, en cuanto al talón se refiere, tiene dos funciones, acuérdense, la función de empuje horizontal, que es por 1.6, y la función de peso muerto hacia abajo, por peso propio, que es por 1.2. Otra pregunta de teoría, ¿verdad? ¿Cómo se considera el relleno en cuanto al diseño del vástago? ¿Cuál es la diferencia entre la consideración del relleno en cuanto al diseño del vástago y el diseño del talón? Que para el vástago el relleno se considera una carga viva que empuja, pero para el talón se considera una carga gravitacional hacia abajo. Bueno, esa es la diferencia, ¿verdad? Y en cuanto a los números, es que para el vástago el relleno va por 1.6 y para el talón el relleno va por 1.2, porque aquí se considera empuje de carga viva y aquí se considera gravitacional hacia abajo muerto. Es la respuesta, ¿verdad? Una pregunta de teoría que fuera más o menos directa, diferencia de la función del relleno en cuanto al diseño del vástago o el diseño del talón. Luego decir la respuesta, que para el diseño del vástago se considera un empuje lateral vivo, por lo tanto, para el diseño del talón se considera una carga por gravedad hacia abajo, muerta, por 1.2. Carga
Carga, María Celeste, que no tengo. Carga que voy a calcular. Porque por lo menos la del vástago ya la tenía, ¿verdad? Miren aquí. La del vástago ya la tenía. Con intensidad, saco el área, ya la factoricé y la tengo. Para el vástago son los empujos. ¿Ya? Pero para el talón, hay que calcular la carga. ¿Cuál es la carga del talón? Atiende. ¿Cuál es la carga del talón? La carga del talón es este peso y este peso. ¿Cómo saco el peso? Área por peso volumétrico. Miren aquí. Que sería por pie de muro, obviamente. Pero aquí, miren aquí, 22.5 la altura total. ¿Ya? 6.25 el ancho. ¿Cómo que 6.25? Ya dijimos que 6.10. 3 pulgadas, 6.10 y 5 pies. ¿Está claro? Porque 3 es un cuarto de 12. ¿Está claro? Y un cuarto es 0.25. Por eso 6.25. ¿Está bien? Entonces el volumen de ese cubo, ese cuadrado, por la carga, por la factorización, me da el peso de ese relleno, más el peso propio del talón, que sería el espesor del talón, el ancho del talón, pero es concreto. En el talón es concreto y en el otro es relleno. Miren la diferencia de peso. No vayan ahí malos entendidos. Sí. ¿Qué es ese de 2 pies? Ya voy. Que dije, eso dije, no le paremos por esos 2 pies. Todavía, por favor, te voy a explicar. Ya voy. Está puesto ya después del cálculo. Ya vamos a ver qué es. Entonces, esa carga vertical del relleno debe ser resistida de nuevo por el concreto. Pero no cumple, porque es mayor la fuerza del relleno y el peso propio que el concreto. ¿Está bien? Para tener idea de lo que estoy hablando, cuando yo reviso el vástago, reviso este cortado, ¿cierto? Y reviso ese ancho, porque las cargas son así. Porque el cortante es una carga paralela a la fuerza. Cuando reviso el talón, reviso una carga así, vertical. Y entonces el cortante que reviso es donde se puede cortar pues la estructura. ¿Me están entendiendo? Pero eso se llama revisión por cortante, porque es el lugar donde la estructura se puede partir. En el vástago, ¿quién puede partir el cuello del vástago? El empuje lateral. En el talón, ¿quién puede partir la zapata aquí? El relleno. ¿Está bien? Por eso lo que checamos aquí es el ancho del vástago y aquí el ancho de la zapata. Entonces no cumplen, miren aquí. Porque lo que resiste el concreto es mucho menor que eso. Entonces, al no cumplir, miren lo que dice aquí, aumentar a 24. Antes teníamos 18, le aumento a 24. Le aumento 6 pulgadas de un solo. Para no estar probando que le aumento 1, 2, 3, 4, 5 pulgadas, le aumento 6 pulgadas. ¿Ya? Si fuera como el sistema métrico, le aumento, digamos, 10, 15 centímetros. ¿Ya? Recuerden que en zapatas no es como en viga, ¿verdad? Que en viga yo puedo ir jugando cada 5 centímetros. Ya va a tabla y 5, en zapatas hay que ser un poco más drástico. Voy a aumentarle 10, voy a aumentarle 15 centímetros de un solo al espesor. En este caso, de 18 lo paso a 24. O sea, 2 pies. Y ese es el 2 pies al. ¿Está bien? Por eso decía, no le paramos por ese 2, porque ese 2, después lo voy a explicar, ya es el D aumentado. ¿Ya? Entonces, cuando le aumenta a 2, vuelvo a calcular el cortante actuante, fíjense, porque cambia, ¿verdad? El valor del espesor aquí. Este es igual, el relleno. Pero este cambia porque antes en vez de 1,5 ahora es 2. El único cambio es ese, el aumento del perímetro. Entonces cambia el BU. Pero también cambia el phi de C. ¿Ya?
Porque ahora es 24 menos 3.5, 20.5. Y ahora sí, el concreto es capaz de resistir el cortante. ¿De acuerdo? Entonces, otra pregunta de teoría. O sea, realmente el vástago y el talón se diseñan de dos formas. Se diseñan por flexión y se le pone acero. Y se chequea por cortante para que no se quiebre. Dos cosas. Fíjense, lo importante es lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Porque no es que lleve anillos, pues. A eso me refiero. Porque uno piensa en la mente como diciendo, diseño por cortante, anillos, no, en muros, en este caso es una revisión de que el concreto mismo, por masa, se encargue de resistir esa fuerza. Comprobado con este caso. Recuerden que phi para cortante, punto 75. ¿Ya? Para algunos libros, punto 8, que tener cuidado con el texto de la referencia, pero nosotros usamos punto 75 para phi. En sistema métrico y también en... Sí, el phi es adimensional. El phi es adimensional. Punto 9 para flexión, ¿cierto? Porque es adimensional. Independiente de lo que cambia es la expresión de la fórmula de phi es C. ¿Verdad? Pero el phi es el factor de la resistencia independientemente del sistema. Entonces, cuando ya me cumple, ya puedo decir entonces, voy a empezar a diseñar el acero del talón. Primero es la revisión por cortante. Si no cumple, aumento hasta que estoy seguro que no se corte el talón. Por efecto de eso. Una vez que estoy seguro que resiste todo eso, bueno, pongámosle acero. A eso vamos. Pongámosle acero. Para poner acero a una estructura, ustedes saben que en flexión lo que impera es el momento. ¿Está bien? Para vigas, para losas, para muros, en cuanto a flexión se refiere, hay que calcular el momento. Momento de un voladizo. Mira aquí. Es el cortante por la longitud del voladizo entre dos. ¿Ya? Por eso el momento es el cortante actuante por el voladizo entre dos. Facilito. ¿Está bien? ¿Y cómo que tuviera usted esto? ¿Ya? El cortante aquí. Al torno de la mitad, porque es un rectángulo, la carga se concentra ahí. P por el M. P se convierte en BU. ¿Cierto? Y la L total, que sería esto, es la L. P por L. Sencillo. ¿Ya? Entonces, for dummies, ¿verdad? Para que yo sé que están cansados con sueño, vamos lento para no meter todo así en la carrera. Con el momento, pues me voy otra vez a las gráficas. Y en las gráficas, fíjense lo que pasa aquí. El momento es tan pequeño, o por lo menos esta relación es tan pequeña, que miren lo que me da ahí, 158. Miren la tabla. 158 anda como por aquí, ¿cierto? Entonces dice, bueno, voy a interpolar entre este y este. Cuidado. Cuidado, porque cuando estamos hablando de flexión, hay un rho mínimo por flexión. ¿Qué sería eso? Ahí se mira más o menos en chiquito, mire. Rho mínimo por flexión, dice. 0.033. Entonces, cuidado en el examen con eso de que, me dio aquí, entonces voy a interpolar entre 0.027 y 0.0028, porque estoy en 158, entonces voy a interpolar. Matemáticamente está bien, pero a nivel de código no está bien, porque tengo que usar la condición mínima de armado, que es el ROMI. ¿Está bien? Por eso armamos con .2.023. Acá. Mírenlo aquí. ¿Ya? Porque ya se considera como una losa flexión, bueno, prácticamente un elemento de flexión. Sabemos que es 14 entre FY para el sistema métrico o 200 entre FY para el sistema inglés. Recuerden que había diferencia también
mide entre los dos. Estamos en sistema inglés, cuidado con usar 14 entre fe y ahí porque se va feo. Hay que usar 200 entre fe. En ese caso. Entonces, con punto 033, armó el talón. Punto 033 por 12 por 20.5, o sea, el peralte nuevo, 24 menos 3.5. Y utilizando varilla número 8, vuelve a aparecerme la aproximación hacia el entero más cercano para atrás, que es 11, y decido dejar número 8 a 11. ¿Ya? El acero principal del talón, jóvenes, es la varilla, que en el corte se mira completa, que sería esta. Y la varilla que usted mira en puntitos es la temperatura. ¿Está claro? Porque el momento que hace que doble es esto. La tensión está acá arriba. El acero está acá. ¿Está claro? Y la otra es la de temperatura. Habíamos hablado también en la clase anterior que este acero, según los textos teóricos, no se corre hasta la punta, muere aquí, más o menos, porque no se necesita de aquí para acá. ¿Está bien? Porque este acero no tiene nada que ver con el talón. Este acero es la punta, que es otra cosa. ¿Está bien? Pero por construcción, por un tema de armado, un tema de facilidad en no desperdiciar la varilla cortada, pues se prolonga generalmente como una canasta hacia la parte total de la zapata. Y así como para abaratar costos, de ese lado para allá podría ser una varilla menor. En teoría podríamos cambiarlo a una varilla menor, ¿verdad? Pero en ese empalme, que te digo, hay que sopesar a veces si el empalme, porque hay que hacer empalme, no puede llegar hasta acá, pero el empalme tiene que venir de acá. Entonces en ese empalme y en ese estrés, decir al armador, no, espérate, cortala ahí, porque de ahí para allá a veces es una pérdida de tiempo. ¿Verdad? Entonces mejor a nivel de presupuesto, vale la pena a veces calcular la varilla como el ancho de la zapata. Finalmente no es tanto el pedazo, porque de cuánto tenemos el talón, miremos ahí en la punta, perdón. La punta lo teníamos de un poquito más de 1 metro, ¿cierto? 1 metro son 3.28, estos son 3.75. 1 metro varía ahí. Esta diferencia, tal vez en diámetro, a veces no es tan agradable estarla cambiando de armado, pero hay 3 opciones: o se extiende, o no se pone, o se pone como dice Alejandro, el acero mínimo. No hay problema. Pero ¿qué pasa? Que el acero mínimo en este caso, ¿cuánto es? El que estamos calculando, ¿cierto? Estamos mínimo. Y nada puede ser menor que el mínimo, entonces mejor lo extiendo. ¿Me están entendiendo? Usted dice, no, voy a abaratar y voy a poner un acero menor. ¿Cuál menor? No puedes. Tienes que respetar el acero mínimo. ¿Está claro? Entonces lo extiendo, porque es el acero mínimo, o no lo pongo. ¿Ya? Entonces eso ya depende del proyectista, eso ya depende del calculista, depende del ingeniero, geotécnico, estructural, que diga, no, mira, ¿qué te vas a ahorrar ahí? ¿Qué? 20, 30 varillas en el muro. Por seguridad, mejor extenderlo. Ya. Entonces para el armador es más fácil hacer los ganchos de una varilla y llevar ya los ganchos, ya la varilla con gancho, ponerla, a llevar 2 ganchos de 2 varillas diferentes y a empalmar y amarrar ahí. Más mano de obra, ¿verdad? Al final es un tema, repito, de criterio. Pero realmente debería de entrar aquí, al menos la mitad del vástago para longitud de anclaje, ¿verdad? En el empotramiento, sin necesidad de que esté. No ocupe, realmente no. El tema a veces de uno es ver la canasta ahí, ver, sí está la canasta. El tema del proyecto. La temperatura, como una losa, punto 018 BD, ¿ya?
con una losa sólida. Escojo varilla número 5 y me sale el número 5 a 8.5. Esa es otra cosa importante. Si ustedes se fijaron en el vástago, no usamos número 8 en todo. Usamos número 8 en el principal y número 4 en el de temperatura. ¿Por qué? Porque si usara la misma varilla del principal de temperatura, aquí me va a quedar, a ver a cuánto ya, a 30, 40. Y no queremos una malla toda floja, ¿cierto? Queremos una malla rígida. Por eso, esa es la razón. ¿Por qué me dice, profe? Porque puedo dejar, para temperatura, puedo dejar el mismo número 8. Sí, no. Lo más seguro que no, porque la malla le quedaría muy separada. Entonces no se podría hasta ni manejar y se caería la varilla o estaría toda, a la hora de la fundición, el mismo concreto la dobla. Por eso se requiere que la malla esté rígida. ¿Me entienden eso? Constructivo. Es constructivo. Hagamos el ejemplo. ¿Cuánto quedaría si yo hubiera usado, en este caso, número 8? Divide aquí .79 entre .15 por 12. ¿Cuánto da? Yo sabía que había ¿cuánto da? 63.2. Imagínense, número 8, 73. Nadie pone. ¿Me están entendiendo? Esa es la parte, esa es la explicación de por qué. Porque a veces uno explica y uno queda con la idea, porque no usamos la misma varilla. Por eso. Porque la separación es ridícula. Es más, el código no lo permite. Porque hay restricciones de separación máxima de tantas veces el espesor. Ya sabemos eso, ¿no? 3 veces el espesor, algo así. En este caso, cuando armamos bullocks, no había una varilla mínima. O sea, eso depende del cálculo. Sí, ese depende del cálculo y de la parte lógica, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, usara una varilla más chiquita acá, también me complico la vida. Porque imagínense que yo quisiera usar número 4 en la principal. Hagámoslo al revés. Desde aquí, punto 2 entre 1.46 por 2. Punto 2 entre 1.46 por 2. Bueno. 1.64. Número 4 a 1.5 pulgadas. No es eso. ¿Me están entendiendo? 64. pulgadas, esto. Una locura, no pasa el concreto. ¿Me entiendes? Entonces por eso se busca la fluidez del concreto, la facilidad, la manejabilidad en obra de poder colar tranquilo. Y estar seguro de que la principal es más gruesa que la otra. Vamos. A 15 está bien, la malla queda rígida, bien amarrada. Está bien. Ya. Voy buscando esa armonía entre las separaciones que me permita a mí fundir tranquilo, que la malla no se afloje toda a la hora que la manguera cae con presión ahí y la afloje toda, sino que quede bastante rico. Bien, ese es el paso, ese es el plan. Llevamos 2 voladizos ya. 2 voladizos. La punta oigo un rezo ahí atrás, no sé, como se escuchan ustedes como rosa mística, ruega por nosotros, base de devoción, ruega por nosotros, torre de la vida, torre de Marte, casa de Dios, Arca